Hola amigas y amigos de Vivo, queremos dar la bienvenida a Tete Fernández. Tenemos con nosotros a una pionera en todo lo que es la lucha en contra de la y por qué es importante y el entendimiento. Y también el entendimiento de nuestra herencia. Tete, ¿cómo comienza todo esto? Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo sale una mexicana veracruzana de Veracruz? Amo México, no puedo vivir sin él. México lindo y querido, voy todos los años o no puedo estar. ¿Cómo sale una mexicana y comienza todo esto? A ver, cuéntanos. Gracias por tu invitación, gracias por tenerme aquí, gracias por el espacio para compartir un poquito de lo que Dios nos ha llamado y asignado y ha dado el privilegio de hacer. Como la mayoría de los corazones que buscan la Biblia como fuente de vida y buscan a Dios como fuente y epicentro de su vida, es muy sencillo que una vez que empiezas a buscar el corazón de Dios, empieces a amar lo que Dios ama. Así que esto empezó así. Empezó con una oración hace cerca de 20 años diciéndole al Señor, Señor, enséñame a amar lo que tú amas. Y la verdad es que no tenía ni idea en qué iba a desencadenar esa oración. Después de una serie de intervenciones divinas y de pasos que solamente Dios pudo cubrir, me encontré un día escuchando la voz de Dios diciéndome, nunca vas a entender mi amor por las naciones hasta que entiendas mi amor por Israel. Y me di cuenta de varias cosas. Uno, que naturalmente gravitaba con una carga especial, no por una nación en particular, sino por las naciones. Me cargaba las necesidades de la iglesia más allá de mi congregación. Me cargaba ver y escuchar noticias acerca de cristianos perseguidos en Etiopía y en Congo y en Uganda, en el norte de Corea. Así es. Y tenía esta carga natural y de repente me escuchaba orando por lugares que nunca había visitado. Pero también me di cuenta que no entendía por qué Dios me pedía hablar por Israel y a qué Dios se refería cuando me decía que los que bendicen serán bendecidos. Y eso inició un proceso intencional empecé con una oración sencilla. Me di cuenta que no conocía a un solo judío. Me di cuenta que no conocía a nadie que pudiera llamar amigo que fuese de herencia judía. Así que la primera oración que hice, Señor, regálame un amigo. ¡Qué lindo! Tráeme a ellos. ¡Qué lindo! Esa fue mi primera oración. Me encanta. Y en menos de 6 meses me encontré en Israel sirviendo al Señor por un periodo de al menos 18 meses en 3 periodos diferentes. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué ganas! Y lo veo como que Dios me llevó a la cocina de Israel. Me metió por la cocina. Empecé a conocer el desierto. Conocí a su gente antes de conocer la tierra. Y lo que pasa es que Dios me enamoró de eso, de su gente, más que de un pedazo de tierra. Me enamoró de lo que Él ha estado enamorado por más de 5,000 años, que es de gente. Entonces empezó así, empezó como una oración queriendo amar lo que Dios amaba. Y lejos de ser pionera en el antisemitismo, creo que lo que sí ha sucedido es entre más he inclinado mi corazón a darle prioridad a lo que Dios le da prioridad, en el orden en el que Dios le da prioridad. Así es. Más consciente he estado de las áreas que como iglesia históricamente hemos fallado y las áreas en las que hoy como iglesia tenemos oportunidad de levantar nuestra voz. Eso. Te llamé pionera, quiero que sepas, porque siento que muy pocos de nosotros estamos haciendo la labor en esto. Siento que muy poco de nosotros estamos en la sintonía y en el entendimiento en el que debemos estar. Por ejemplo, te contaba que mi apellido de soltera es Méndez. Todos los apellidos que terminan en E y Z, o sea, el tuyo, Fernández, Hernández, Pérez, López, son de antecedente o de herencia judía sefardí. ¡Wow! De España. Me parece muy interesante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto de los hispanos llevamos estos nombres? Ni sabemos, ¿verdad? Es muy triste. O sea, no sabemos ni de dónde viene el nombre, ni la herencia riquísima que tiene el nombre. Claro. ¿Y cómo fue que se perdió eso? Curiosamente, vamos a regresar al tema del antisemitismo.
La razón por la que hay tantos judíos o personas de descendencia judía dispersadas en el mundo es por algo que se llama diáspora. Está. Y diáspora es el resultado de la persecución a los judíos. Eso. Y entonces nuestra Biblia nos da los primeros casos de diáspora, mientras que Correcto. el pueblo babilonio fue y atacó, que tuvieron que huir. Algunos fueron llevados secuestrados cautivos a Babilonia, después el pueblo sirio. Y podemos mencionar una lista larga de imperios que atacaron al pueblo de Israel, que le forzaron a salir de su tierra que Dios le dio, que es en el Medio Oriente, en el Levante, y fueron empujados. En el caso de los que hoy tú y yo llamamos sefardíes, fueron obligados a salir de la tierra de Israel, establecen en el Mediterráneo, España. en el costa del Mediterráneo, Portugal, España, parte de Grecia. Algunos llegan hasta la costa de África. Wow. Y entonces estas familias, esta descendencia judía que vivió en estas regiones por cientos de años en completa paz, siendo parte de imperios que les respetaban, que les veían de hecho como fuente de ingresos porque pagaban impuestos o porque les ayudaban en la administración de cargos públicos, de un día para otro. Gente justa, recta. De un día para otro se convirtieron en enemigos públicos y de un día para otro fueron acusados de la peste negra, de muerte de niños, de enfermedades, de crisis económicas, y de un día para otro ser judío era lo peor que te podía pasar. Es una gran injusticia. No puedo. En el caso de los antecedentes de muchos de los hispanos en Latinoamérica, fue el Imperio Español. El Imperio Español que de manera oficial en 1492 forza a los judíos y les da un ultimátum y les dice o se convierten al catolicismo a la fuerza o mueren. Y entonces por eso terminamos acá. Los judíos que decidieron mantener su fe, entonces huyen muchos de ellos en las expediciones a la Nueva España y se establecen en la Nueva España. Y eso es uno de muchas diásporas. Algunos huyeron de otros países como Polonia, Siria, y entonces hoy tienes comunidades judías en Costa Rica, en Paraguay, en Argentina. Qué bonito. Que son testimonio de este que no es nuevo, que es el mismo gato revolcado varias veces. Así es. Y que ha llegado por oleadas. Entonces muchos hispanos, colombianos, argentinos, mexicanos, paraguayos, costarricenses, en su apellido llevan una tradición judía que tristemente sus antepasados tuvieron que despegarse por sobrevivencia. Y entonces alguien les dijo a estas personas... Tuvieron que negarlo. Claro, si no te mueres. Entonces alguien decidió despegarse de esa identidad y 3, 5, 7, 10 generaciones después cargamos un apellido y nos preguntamos, ¿y qué pasa con mi apellido? ¿Y de dónde vino? Y mira qué herencia más rica, más espectacular y más especial. Y perdemos ese vínculo. Ese vínculo, sí. Y lo triste de ello es que el ser judío entonces se convierte en un estigma. Y una letra escarlata. En vez de una bendición y un galardón. En vez del regalo que es, ¿sí? De la misma manera que es un regalo ser colombiano, o de la misma manera que ser mexicano, de la misma. Pero por alguna razón, y vuelvo al punto de por este odio inculcado, heredado, entonces ser judío se convierte en algo en lo que hay que ocultar y que hay que negar y que hay que cubrir. Y fue el caso de los que vivieron en Alemania y fue el caso de los que tuvieron que sobrevivir la persecución de Afganistán, de la persecución de Irán, la persecución de Marruecos, la persecución de Libia, la persecución de Etiopía, y pudiéramos aquí pasar toda la noche buscando todo el mapa, repitiendo esta historia. Así es. Y me parece, en mi familia hemos estudiado muy de cerca y lo seguimos estudiando porque nos parece... no quiero usar la palabra diabólica, pero me parece demasiado malévolo que, por ejemplo, tienes al pueblo, por ejemplo, que no le da los derechos a las mujeres correctamente, porque lo vemos, que se tienen que tapar el pelito, que las latigan cuando se les sale un pelito del... Y entonces vemos a la persona liberal
que esto de supuestamente los derechos de las mujeres y el liberalismo y no, la palabra de Dios no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ni el Viejo Testamento, ni el Nuevo, ni 8 cuartos, ni el Torah, ni los Evangelios. Entonces unen fuerzas en contra de los judíos y de contra se unen en... Y yo digo, no, espera. Aquí si no hay vínculo espiritual fuerte, heavy, entonces ¿qué hay? Sí, evidentemente. Sí, creo es que... tenaz. O sea, ver eso. Creo que no se necesita mucho discernimiento. No necesito ser analista político o profeta. O periodista o 8 cuartos. No necesito mucha experiencia para darme cuenta la completa desasociación de criterios y la incongruencia en la narrativa que estamos viviendo. Este es el tema, Flor, y creo que este es el mensaje que quisiera desafiarnos como creyentes. Por favor, estoy muy orgullosa de ti. A siquiera considerar. Hemos sido bombardeados con una narrativa de asociar. En este caso, estamos ya no hablando de lo histórico, ya no estoy hablando de 1492, no estoy hablando de los asirios, no estoy hablando de los romanos, no estoy hablando de los babilonios, estamos hablando del 2025. Correcto. Hoy la narrativa es los malos porque están bombardeando un lugar, porque son un imperio aparte que divide, ridículo, que divide, son racistas. Y yo, en este caso, una persona normal que camina por las calles de cualquiera de las ciudades de Latinoamérica, yo creo en lo bueno y yo creo en lo justo y entonces apoyo a los que no son es malo. El problema con esa narrativa es no solamente está basada 100% en mentiras, pero es incongruente. Hoy por hoy, estamos hablando del día de hoy, la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Así es. Ahí toman ellos refugio. Los homosexuales, por ejemplo, toman refugio ahí de los países que les rodea porque en Tel Aviv es donde único están seguros y salvos. Y esto es 100%. Por la gracia de Dios he tenido oportunidad de radicar por periodos largos de tiempo. Lo visito cada año, al menos 2 veces al año. Y esto es... Qué dicha. Esta es una realidad. Es más, no tienes que ir a otro país en Medio Oriente para que te des cuenta el peligro que está la gente, por ejemplo, LGBT movement, el movimiento. Ni siquiera tienes que ir a otro país. Dentro del territorio está lo que conocemos como el West Bank o como Palestina. Y dentro de ese territorio, si fuiste violado por un hombre, ni siquiera eres homosexual, si como adolescente o niño fuiste violado por un hombre, estamos hablando de una víctima de abuso sexual. Como tienen dudas de que ahora tú seas homosexual, son tirados por ventanas de 8 pisos. Ay, no. Entonces, no estamos hablando de una sociedad que se alinee con los valores de quien de este lado del mundo les está apoyando. No solamente estamos hablando de movimientos no solo no profeministas, estás hablando de movimientos que aniquilan la dignidad humana, déjame decirlo de esta manera. Un punto vejante. De todo aquel que no se alinea con su ideología. Mientras que del lado de tienes mujeres que votan, una de las primeras mujeres presidentas, una de las primeras mujeres presidentas en la década de los 60 fue la presidenta Golda Meir, que por cierto, si no conoces nada de ella, te desafío que googlees un poquito acerca de este personaje impresionante. Yo amo a mis judíos, amo Netanyahu. ¿Qué te pareció lo que hizo Trump con Jerusalén? Mover la embajada. Sí. Creo que el desafío de cualquier fuerza política o gobierno de este lado del mundo es darse cuenta que el único aliado que tienen en el Medio Oriente, que defiende nuestros mismos valores, este es el punto, Flor. No estamos hablando de 2 ideologías que se pelean por un pedazo de tierra. No estamos hablando de 2 partes que tienen los mismos valores. Estamos hablando de 2 fuerzas, una que no comparte valores con nosotros. Ese es el tema. Ese es el problema. Es un problemón y no lo vemos. No compartimos valores. Nosotros creemos,
Ben Shapiro dijo esto al principio de la guerra que estamos viviendo en octubre 7. Y una de las cosas que dijo es, nosotros en el West, en este lado, en Occidente, somos tan narcisistas que proyectamos en quienes tenemos enfrente nuestros valores cuando no los tienen. Y entonces, mientras que envía panfletos, roba la señal de televisión para avisar a civiles, les avisa públicamente, esto no es un secreto, públicamente, la comunidad internacional sabe dónde bombardear días antes de que bombardee. ¿Por qué? Porque quiere preservar la vida de civiles. El pueblo de Hamás, que es una organización terrorista, y no lo digo yo, lo dicen ellos, claro, que ellos mismos públicamente han en sus decretos aclarado que su propósito es eliminar cualquier... Y lo hacen sin vergüenza. Y no solamente eso, sino ponen escudos humanos, sus propios niños. No tienes... Como escudos humanos. Hay videos de niños de 8 años maldiciendo a estos adultos terroristas, diciéndoles, sé que me estás usando como escudo humano. Dios mío. Que Alá te maldiga. Esto está en internet, esto está disponible para cualquier persona. Claro que Entonces, no compartimos valores. Mientras que nosotros en el occidente queremos paz y peleamos por vida. Por la vida, iba a decir, no respetan la vida, la dignidad de la vida. Ellos valoran la muerte. Y vuelvo al punto, no lo estoy diciendo, esto no es una deducción. Claro que no. Esto verbatim. Esto está claro. Estoy citando sus propias entrevistas. El líder de la Autoridad Palestina, el líder de Hamás, abiertamente ha dicho en entrevistas, el líder de Irán abiertamente ha dicho que por la causa palestina para ellos es un honor morir. Tete, ¿cómo te explicas lo que vemos lo que hemos visto, por ejemplo, en Harvard, cuando los mayores donantes son hijos? Tuve que hacer el reportaje y leerme, o sea, una gran parte de los donantes más grandes son por ejemplo, de Nueva York, de Nuevo England, de esa área, donde tenemos la mayoría de los Ivy Leagues, y que ellos se vienen en contra no solo de esto, sino, por ejemplo, Tete, en la universidad yo tuve que estudiar el Corán, porque tuve que estudiar el Bhagavad Gita con Krishna para tener un buen entendimiento en sociología, clases así, ¿va? Entonces, al yo tener que leer esto, ahí está clarito, como has dicho, o sea, más claro ni el agua, está que ellos, parte de la misión es acabar con los infieles, ¿va? Infidels, es como lo leí porque lo leí en inglés, infieles exactamente, que son y cristianos, decía judíos y cristianos. Todo el que no es... Todo el que no es musulmán. Entonces, como universidades, no digas tú Harvard, un montón que estamos viendo, que son las personas educadas, Tete, que son las personas leídas, como dicen el chiste, leídos y escribidos, pero por gusto. Creo que el primer punto de reflexión aquí, y déjame hacer esto como un paréntesis, solo para darnos contexto. Claro, por favor. En 1935, 32, el epicentro de las artes, de la ciencia, de la literatura, de la investigación, era Alemania. La prensa, que es el principio de la revolución de la educación de los últimos 2 siglos, surge en Alemania en 1492 también, que es cuando las leyes de Nuremberg salen por medio de Lutero, y a partir de eso Alemania se convierte en una fuerza de la iluminación y en una fuerza de la investigación y en una fuerza teológica y en un lugar de avivamiento y en un lugar donde las ciencias y las artes, los sociólogos, los premios Nobel, todo esto sucede ahí. Mi punto es, la excelencia académica no es una vacuna para la ignorancia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que fueron mentes brillantes las que diseñaron las cámaras de gases. Eso es lo que estoy diciendo. Que fueron mentes brillantes, de médicos brillantes que usaron seres humanos
judíos como muñecos de prueba, torturando a millones de personas. Fueron gente educada, no fueron ignorantes barbáricos, Tienes razón, Pepe. sacados de un pueblo, fueron gente educada. Entonces, con intenciones muy malas. entonces eso me dice que formación académica no necesariamente es sinónimo de tener principios morales y valores en esta vida. Ahora, en ninguna manera trato de decir que todo académico se inclina a ese punto, pero lo que sí quiero decir es nuestras casas de estudio, aún las que nosotros consideramos las mejores y las mejores fuentes, han sido altamente influenciadas. Y hablando de dinero, por ejemplo, aunque no dudo que millonarios han dado sumas de dinero. Una investigación de los últimos 3 años, esto es aún antes de la guerra de octubre 7, dio como resultado que Qatar, que es un país ha sido el mayor inversionista en la educación de Estados Unidos. Y estamos hablando no de millones, estamos hablando ya de billones. Lo que implica miles de millones. Que si yo soy Universidad X y recibí 2 billones de ti y mantengo mi universidad andando gracias a tus donativos, entonces a mí me fuerza a quedar bien contigo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Propagar la ideología que tú me estás inyectando. Y entonces, si tú me dices, si yo empiezo a enseñar acerca del avivamiento inglés y tú me dices, no, pero yo soy musulmán, entonces yo voy a poner mi avivamiento inglés acá atrás y vamos a hablar entonces como primordial, dale prioridad. Entonces tenemos en casas de estudio centros de lavado de cerebro. Eso es lo que estamos teniendo. Eso es muy, muy, muy buen punto. Y lo triste es que ni siquiera, yo no tengo problema con escuchar voces que piensan diferente a mí. Yo tampoco. Entonces, me parece interesante. No creo que sea el problema leer el Corán porque estoy haciendo un trabajo de sociología o de antropología o quiero estudiar la conducta de las masas. Obvio que lo comparé a la palabra de Dios. Claro. No creo que haya en peligro eso. Creo que es el reto. El reto es que a nuestros jóvenes no se les ha dado la historia completa. Ahí está. Entonces, les hemos contado la parte de la historia que nos permite manipularles. Y nuestros jóvenes quieren pertenecer a algo más grande que ellos. Así es. Y tienen un sentido altísimo de justicia. Y déjame decir una palabra a favor de esta generación joven, que estoy apasionada por ellos. Órale, pues. Esta generación joven es mucho más valiente que las 2 pasadas y en esa estoy incluyéndome yo. Yes. Porque la generación que después de la guerra de Vietnam salió no quiso involucrarse en la política. Y dijo, yo ni siquiera voto. Algunos ni siquiera votamos por generaciones. Nosotros nos involucramos con todo. Y esta generación joven en realidad está usando su voz y quiere pertenecer, pero está recibiendo la información extremadamente manipulada y está siendo víctima de propaganda. La misma propaganda hoy está siendo inyectada a ellos y no tienen toda la información. Entonces, mi punto no es piensa como yo. Mi punto es infórmate. Por favor, porque al informarte puedes entonces ver de una manera clara. La fotografía completa, claro. Exacto. Y si al final del día, una vez que tienes información clara y te atreves a escuchar voces diferentes a las que tú estás escuchando todo el tiempo. Este es el reto. Estas universidades están llenas de cámaras de eco. Todo mundo repite lo mismo que ellos. Como el river to the sea, todos estos chants. Por ejemplo, ese chant, from the river to the sea. Si le preguntas a alguien de qué río a qué mar te refieres, ni idea. Ni siquiera estamos entendiendo lo que están diciendo. O el uso de una kefilla, que por cierto ni siquiera es palestina. La kefilla es una indumentaria iraquí. No tiene nada que ver con palestinos, ni siquiera es el mismo grupo étnico. Estás hablando de otro grupo étnico completamente diferente. Infórmate. Pero es mucho más sencillo eso. Entonces, y esto es información que está disponible no en las regiones oscuras del Internet. Esto, la BBC de Londres, Reuters, lo ha sacado a la luz. Wow. Muchas de las manifestaciones en las escuelas son pagadas. Muchos de estos chicos ni siquiera son miembros de las universidades, no están registrados.
y están siendo Paid movilizados propaganda. de la misma manera que nosotros en nuestros países. Yo no sé de las naciones de Latinoamérica que te ven, pero yo te puedo hablar de México, por ejemplo. Tenemos algo que llamamos acarreados, que es gente a la que se le paga por hacer acto de presencia en actos políticos. Cuando les preguntas a qué veniste y por qué veniste y qué protestas, no tienen ni idea, pero están ahí porque necesitan. Acto de presencia. Ni siquiera es apoyo, es me pagaron, me dieron una torta, me dieron un refresco, aquí estoy, me voy a las 4 Y listo. y ya. Entonces, tristemente, Muy triste, muy triste. mucho de este odio viene de ahí. A mí me encanta el punto que sacaste a relucir sobre la información, la inteligencia y cómo eso no equivale ni a valores, ni a dignidad. Lo que es necedad al mundo es de repente es valioso en el Señor. Sí, lo que dice la palabra es que lo que el mundo desecha o desprecia es lo que Dios escoge y exalta. Y en el caso del Evangelio dice que es locura para la gente que no cree, pero salvación para aquellos en que confían. Eso. Entonces, vuelvo al punto. En ninguna manera estoy abogando ni por ignorancia, ni estoy asociando a cada persona académica exactamente, intelectual con posturas radicales terroristas. Lo que sí estoy diciendo es que tristemente al día de hoy nuestros círculos académicos se han convertido en cónclaves de personas que están desatando una narrativa. Y por cierto, esas personas jamás han puesto un pie en Medio Oriente. Entonces muchos de los activistas que están hablan sin saber. Han movilizado a estos chicos y que tienen páginas con miles de personas siguiéndoles, llenos de odio, llenos de rencor. Jamás han puesto un pie en Medio Oriente. Yo invito a estos chicos con posturas liberales que intenten, ni siquiera que vayan, que intenten ir al West Bank. Que intenten ir a lo que hoy ellos llaman Palestina. No durarán más de media hora. Ni siquiera, olvídate que hablen. De la manera en que se visten. Nada más por ahí, empezando por ahí. No duraría seguro. Y para concluir este punto tan espectacular que has hecho sobre que a veces la intelectualidad y la academia no equivale necesariamente con valores, y tenemos por eso que sí ser informados y estudiar. La palabra dice que estudiemos para ser aprobados a la hora de discernir un punto, pero precisamente es para poder, esa información es para poder discernir a dónde están los valores y estar firmes nosotros y en una unidad con esos valores y una afinidad con esos valores. Ahí es donde tenemos que estar alineados nosotros y para eso es que debemos estudiar. Quiero cerrar con el punto de que Harvard comenzó, o sea, la primera clase de graduados de Harvard eran 100 pastores, bien estudiados en la palabra del Señor, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, Torah, Evangelios, todo, de Génesis, Apocalipsis. Y esa fue la primera clase de graduados de Harvard y ahora mira dónde estamos. Se ha convertido en una universidad que realmente tiene que estar bajo disciplinas. Ayer, otra vez, salió otra noticia. Ahora, de repente, que ellos no pueden ahora traer estudiantes o aceptar estudiantes internacionales. ¿Por qué? Porque hay que tenerle estas disciplinas ahora a Harvard y poner estos límites porque Harvard no se ha sabido administrar. Harvard digo como un ejemplo. Hay muchísimos. Tete, cuéntanos un poquito del proyecto que estás desempeñando. ¿Se llama You? Se llama You. Wow. Esa palabra en inglés, You, ha sido usada como un peyorativo. Decir You era hablar de un ser humano que tenía menos calidad humana que cualquiera. Una forma despectiva. Muy despectiva, muy peyorativa. Y lo que estamos trayendo es usando esta palabra, dignificándola. Wow. Y es un esfuerzo, es una docuseries. Estamos en este momento en el proceso de preproducción y levantando los fondos necesarios para producirla. Estamos desarrollando 7 episodios que van a retratar el caminar de 2 jóvenes adultos que están, como la mayoría de nosotros, sin mucha información, bombardeados por toda esta oleada de
Correcto. Y van a los lugares donde sucedieron las cosas, a conocer a las personas, a tener de primera mano una experiencia. Y esa es nuestra apuesta como organización por la nueva generación. Nuestro anhelo es permitir que jóvenes, que adolescentes tengan la historia completa. Que cuando tomen cualquier posición que quieran tomar respecto a Génesis 12, del lado que se quieran parar, al menos lo hagan con toda la información. Así es. Y que tengan la ventaja que tú y yo tuvimos. Tú y yo tuvimos la bendición de crecer con testimonios de sobrevivientes del Holocausto que de primera mano nos contaron su historia. Tristemente, Corrie ten Boom, The Hiding Place, excelente. Muchos de ellos han fallecido, sus historias están empezando a quedar en el olvido y este es nuestro esfuerzo como creyentes de pararnos en la brecha. Acabas de hablar de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom perdió a su familia, todo por pararse en la brecha por judíos. Hoy puedes ir a la casa en donde escondió a docenas de judíos que hoy tienen descendencia gracias a ese acto de fe. Lindo. Muy pocos cristianos en la Segunda Guerra Mundial pudieron hacer algo al respecto, porque la mayoría, especialmente de este lado del mundo, decíamos, no sabíamos lo que estaba pasando. No. Pero hoy lo sabemos. Así es. Hoy podemos hacer algo. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo. You es este esfuerzo, así que tenemos que apoyar este proyecto. Ya saben, un proyecto que va a traer luz a la verdad de la y lo que está pasando y lo que podemos hacer nosotros como creyentes. Y le queremos dejar una tarea. Siempre dicen, porque la Iglesia Católica pues persiguió a los... No, pero es que Lutero también en su teología tenía rasgos muy... Y es muy interesante poder estudiar y realmente conocer nosotros la palabra por sí mismas. Por eso dice la palabra, estudiemos, escudriñemos las Escrituras para poder discernir los valores y alinearnos correctamente con todos los valores que Dios quiere para nosotros y los que Él quiere que nosotros defendamos. Gracias, Tete, por defender la verdad. Gracias por defender lo que defiende Dios, por lo que Él dio su vida, por lo que murió, por lo que vino, por lo que representa. Gracias por ayudarnos a alinear a nosotros mismos y a nuestros valores con los que debemos tener, de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias. Eres muy valiente, estamos muy orgullosos de ti y queremos apoyar este proyecto. Gracias. En el nombre del Señor. Bendiciones.